Soy madre y no hay mayor dolor que ver sufrir a mi hijo. Crié a mi hijo con todo mi amor y sacrificio, pero luego, cuando experimenté la sensación de estar cerca de la muerte, lo vi en el infierno. No puedo expresar el dolor desgarrador de presenciar eso. ¿Cómo puede una madre soportar tal espectáculo? Pero entonces vino Jesús. Me reveló algo, una verdad que me trae paz, algo que todos los padres necesitan saber. ¿Te pareces a mí? ¿Es usted madre, padre, abuelo o abuela criando a sus hijos o nietos? Si es así, escuche esta historia. Puede cambiar la forma en que percibes el pecado, la salvación e incluso el destino de tus hijos. Soy Mary Anderson, 42 años. Si alguna vez has estado en el pequeño pueblo donde vivo en Texas, es posible que me hayas visto al menos una vez en la biblioteca central. Llevo casi 15 años trabajando allí. Es un trabajo estable, pero no genera muchos ingresos. Sin embargo, no me quejo. Al menos me ayuda a mantener a mi hijo. Mi vida transcurre tranquilamente, o al menos trato de que siga siendo así. He aprendido a ocultar las tormentas que llevo dentro tras una ligera sonrisa al ver a mis vecinos y tras un cortés saludo con mis compañeros. No es porque quiera fingir que todo está bien, sino porque sé que si me desmorono, Ethan, mi hijo, no tendrá en quién apoyarse. Hace 5 años tenía una familia completa. Mi marido, Ion, era la persona en la que más confiaba en el mundo. Pero luego me traicionó. Estaba teniendo una aventura con una compañera de trabajo y cuando me enteré, no mostró ningún remordimiento. Él lo reconoció con frialdad y se alejó como si nuestro matrimonio no significara nada en absoluto. El día que se fue, no lloré. Me quedé allí, mirando la espalda del hombre que una vez amé, abrazando a Ethan con fuerza y tratando de no dejar que la desesperación me ahogara. Pero luego vinieron los peores días de mi vida. No solo fui traicionada, sino que también me quedé con un montón de deudas que yo no había dejado atrás, préstamos y facturas impagas. Soporté toda la carga solo, mientras Ethan aún era demasiado joven para entender lo que estaba sucediendo. El estrés, la ansiedad, la soledad, todo seguía acumulándose. No hablo con nadie sobre lo que estoy pasando. Durante el día, todavía voy a trabajar, todavía sonrío cuando veo clientes en la biblioteca y sigo preguntándoles sobre los libros que están tomando prestados. Pero cuando llegué a casa, solo me sentí vacío. Algunas noches, cuando Ethan dormía profundamente, me sentaba en silencio en la oscuridad, mientras las lágrimas caían sin que yo me diera cuenta. Una vez pensé, ¿y si no soy lo suficientemente fuerte para ser madre? Ethan fue la única luz durante esos días. Un niño de 12 años no debería tener que aprender a soportar la pérdida de esa manera. Intento estar ahí para mi hijo, leyendo la Biblia juntos todas las noches, incluso los días en que estoy demasiado cansada para leer cada palabra en voz alta. Le dije a Ethan que Dios siempre está a nuestro lado y que pase lo que pase, Él todavía nos ama y protege. Pero en el fondo no puedo evitar preguntarme, entonces, ¿por qué dejaste que todo saliera así, Dios? En los años siguientes, poco a poco me fui recuperando. Busqué encontrar la paz en mi fe y en mis pequeños hábitos diarios. Pero criar a un hijo nunca ha sido fácil. Pasaron unos años y Ethan, en la edad de la rebelión, con el corazón lleno de dolor y enojo, se volvió aún más difícil. Ethan, que solía ser un niño obediente a mi lado, ahora es más alto que su madre con solo 17 años. Se ha convertido en un verdadero joven, alto y de hombros anchos, pero su mirada siempre evita el contacto, como si algo en su interior lo estuviera desgarrando. Su cabello es largo y desordenado, siempre enredado, tal como percibe este mundo. Suele llevar camisetas viejas, a veces incluso rotas, y luce una gorra hacia atrás, intentando actuar con indiferencia. Pero sé que en el fondo hay un niño gritando de dolor. Ethan ya no es el niño que solía leer la Biblia conmigo todas las noches. Comenzó a distanciarse, alejándose gradualmente de mi alcance. Al principio, hubo momentos en que llegó tarde a casa sin previo aviso.
Luego hubo días en que desapareció durante horas y nadie sabía a dónde fue. Empecé a escuchar a mis vecinos susurrar que Ethan iba a menudo al estacionamiento abandonado en las afueras de la ciudad, donde se reunía un grupo de jóvenes delincuentes, donde había cerveza, cigarrillos y más. Intenté hablar con mi hijo, pero cuanto más lo intentaba, más grande se hacía la brecha entre nosotros. Un día, mientras limpiaba la habitación de mi hijo, encontré una pequeña bolsa escondida dentro de sus viejas zapatillas. Temblé cuando lo abrí, una bolsa de polvo blanco. Nunca había tocado esto antes, pero sabía lo que era. Sentí que mi corazón dejó de latir. Apreté la bolsa de pólvora que tenía en la mano, sintiendo como si alguien acabara de darme un golpe atronador. Me tomó unos minutos levantarme y luego rápidamente lo metí en el bolsillo de mi chaqueta, tratando de mantener la calma. Esa noche, cuando Ethan acababa de entrar a la casa, me quedé bloqueando la puerta, sosteniendo la bolsa de polvo en mi mano. Ethan, ¿qué es esto? Intenté mantener la voz tranquila, pero sabía que temblaba. Ethan lo miró por un segundo y luego se rió suavemente. Mamá, no te excedas. Es solo un poco de diversión. Feliz. Casi me ahogo. Ethan, ¿te involucrarás en esto? ¿Sabes lo peligroso que es? Se encogió de hombros como si estuviera hablando de algo que no importaba. Mamá no entiende nada. ¿Crees que mamá no entiende? Apreté los dientes. Por supuesto que lo entiendo, Ethan. Entiendo muy bien el dolor de ver a quien amas autodestruirse. Ya perdí a tu padre, y ahora tú también quieres desaparecer de mi vida. El rostro de Ethan se oscureció. Se acercó a mí, me arrebató la bolsa de polvo de la mano y la arrojó directamente a la basura. Bueno, finge que nunca lo viste, luego subió furioso a su habitación y cerró la puerta de golpe. Esa noche, me senté solo en la cocina, sosteniendo una Biblia desgastada y arrinconada. Quería orar, pero no encontraba las palabras. Sentí que había fallado. ¿Dónde me equivoqué? ¿No fui lo suficientemente bueno? Pero la tragedia no quedó ahí. Todo explotó una tarde cuando intenté organizar una hora de oración familiar. Ethan, ¿puedes sentarte conmigo? Vamos a leer un pasaje de la Biblia, dije, tratando de mantener mi voz lo más suave posible. Ethan gruñó, cruzándose de brazos mientras se apoyaba contra la puerta. ¿Nunca te cansas de eso? Mamá solo quiere que pasemos tiempo juntos. Esto te gustaba antes, pero ya no. Me miró fijamente, con los ojos llenos de rabia. Mamá, no me hagas creer en cuentos de hadas. Me sentí atónito. Ethan nunca había hablado así antes. Abrí la boca para decir algo, pero él ya se había movido hacia el estante, arrebatando el marco de fotos familiar que siempre había guardado a salvo, la foto que tomamos antes de que John se fuera. En ese momento Ethan tenía solo 12 años, sonriendo felizmente entre sus padres. Entonces Ethan arrojó el marco de fotos al suelo. Los fragmentos de vidrio se hicieron añicos. Me quedé congelada, mirando los fragmentos en el suelo. Me dolía el corazón como si alguien acabara de apretarlo con fuerza. Ethan me miró con los ojos rojos y llorosos y la voz llena de amargura. ¿Dónde está el Dios de mamá? Si él me ama, ¿por qué dejó que papá nos dejara? No sé cómo responder. Solo sé que en ese momento perdí una parte de mi hijo y no sé qué hacer para traerlo de regreso. Esa noche llovió a cántaros. Las gotas de lluvia golpeaban la ventana mientras el viento aullaba, haciendo que mi casita se sintiera más sola que nunca. Me senté en la silla y vi cómo el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Mi corazón ardía como fuego. Ethan todavía no había regresado a casa. Mi teléfono vibró de repente. Era Ryan, uno de los pocos viejos amigos que tenía Ethan antes de su caída. Señorita Mary, Ethan aún no ha vuelto a casa. Su voz estaba llena de preocupación. Mi corazón se hundió. No, hija mía. ¿Sabes dónde está?
Ryan vaciló. Creo que está en problemas. Lo vimos antes en la fiesta cerca de la gasolinera abandonada, pero ahora nadie lo ha visto. Mi corazón estaba acelerado. No esperaré ni un segundo más. Me puse rápidamente un impermeable viejo, agarré la linterna, cogí las llaves del coche y salí corriendo bajo la lluvia. Mi vieja y destartalada camioneta giró hacia los caminos embarrados, los faros atravesaron la noche espesa y oscura, pero no pudieron ahuyentar el miedo que me atormentaba. Querido Dios, por favor mantén a mi hijo a salvo. Por favor, no dejes que lo pierda, murmuré una oración mientras conducía. Mi voz tembló. No sabía si era por el frío o por el miedo. Caminé por las calles desiertas, pasé por los edificios antiguos y luego giré hacia la gasolinera abandonada. Los faros recorrieron los charcos de barro. No hay un alma a la vista. Estaba a punto de perder la esperanza cuando mi linterna tocó algo, una sombra que yacía inmóvil en el estrecho callejón detrás de la gasolinera. Salí corriendo del coche. La lluvia caía a cántaros y me golpeaba la cara. Ethan. Me arrodillé junto a mi hijo. Estaba acurrucado en el suelo frío, con la ropa empapada y el rostro pálido. A su lado había una jeringa abandonada. Puse mi mano en su mejilla, que estaba helada. Rápidamente revisé su aliento, que era débil pero aún presente. Lágrimas calientes mezcladas con lluvia en mi cara. Sacudí los hombros de Ethan. Mi voz se ahoga, Ethan, despierta. Soy mamá. ¿Puedes oírme? Usé todas mis fuerzas para levantarlo, casi llevándolo al auto. Aunque mi cuerpo temblaba por el frío y el miedo, nunca pensé que me encontraría en esta situación, descubrir a mi hijo tirado, muriendo en un callejón sucio en medio de la fría lluvia nocturna. Conduciendo a casa, lloré todo el camino. Sabía que si no encontraba a Ethan hoy, podría perder a mi hijo para siempre. A la mañana siguiente, cuando Ethan se despertó, simplemente me miró con sus ojos aturdidos y vacíos. Me senté junto a la cama, sosteniendo su mano, con el corazón apesadumbrado. Ethan, mi voz se ahogó, no puedo dejar que sigas así. Si no te detienes, te perderé. Él se dio la vuelta, sin responder. Respiré hondo, tratando de contener las lágrimas. ¿Sabes cuánto te amo? Lo miré directamente a los ojos. No necesito que seas perfecto. Solo quiero que vivas. Solo vive. Los hombros de Ethan temblaron levemente. Se mordió el labio, como si intentara contener algunos restos de desafío. Pero luego, dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué quieres que haga, mamá? Sostuve con fuerza la mano de mi hijo, como si temiera que se me escapara de nuevo. Quiero que vayas a un lugar, un centro de rehabilitación cristiano que está a 50 millas de distancia. Allí hay personas que te ayudarán a encontrarte a ti mismo nuevamente. Ethan esbozó una débil sonrisa, pero esta vez noté una pizca de cansancio, un toque de impotencia en ella. ¿Crees que Dios puede salvarme? Asentí, las lágrimas corrían por mi rostro. Mamá cree y no se rendirá. Después de un momento de silencio, Ethan volvió a decir, está bien. Si eso es lo que mamá quiere. No promete nada, ni dice que cambiará, pero el solo hecho de que acepte ir me da un rayo de esperanza. El día que llevé a Ethan a rehabilitación, llevé mi vestido más bonito, un regalo de mi madre, como si quisiera marcar un nuevo comienzo. A lo largo del largo viaje, agarré con fuerza el volante y conduje mientras oraba. Querido Dios, te encomiendo al niño. Por favor, no permitas que lo pierda. La pradera verde y exuberante se extendía ante nosotros. Cuando llegamos, la atmósfera tranquila hizo que de repente mi corazón se sintiera pesado. Me volví para mirar a mi hijo. Se quedó en silencio, mirando por la ventana, sin saber lo que estaba pensando. No sé lo que le espera a Ethan, pero sí sé una cosa, Dios nunca me ha abandonado y no abandonará a mi hijo.
3 semanas después de traer a Ethan al campamento, comencé a creer que las cosas estaban mejorando gradualmente. Aunque todavía estaba preocupada, me dije a mí misma que mi hijo estaba en un lugar seguro, siendo atendido y tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Pero esa tarde, mientras estaba doblando la ropa, sonó el teléfono. Cogí el teléfono y me llegó la voz temblorosa del gerente. Señorita Mary, lo siento mucho. Ethan saltó la cerca y escapó anoche. La camisa que tenía en la mano cayó al suelo. Tuve que agarrarme del reposabrazos para no desplomarme. Me zumbaban los oídos. Sentí que mi corazón se había detenido. Ethan se había escapado. Mi hijo se sumergía nuevamente en la oscuridad. Corrí hacia el auto, sin tener tiempo de llevarme nada excepto mis llaves y mi teléfono. El cielo se iba oscureciendo poco a poco, pero no me importaba. Conduje por la ciudad, por cada camino polvoriento, parándome en cada bar y estacionamiento abandonado, preguntando a cualquiera que encontraba. ¿Viste a un chico de 17 años, alto y delgado, de pelo rizado, vestido con una chaqueta azul? La mayoría se limitó a negar con la cabeza. Finalmente, un vagabundo de la esquina me miró con mirada compasiva. Lo vi con un grupo de traficantes de drogas. Probablemente esté en algún lugar de las afueras de la ciudad. Al escuchar eso, bajé la cabeza en el volante y las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Qué hice mal? Recé todos los días. Hice lo mejor que pude para salvar a mi hijo, pero ¿por qué todo sigue así? No me rendiré. Imprimí folletos con la foto de Ethan y los pegué en postes de servicios públicos, supermercados y cafeterías. Llamé a las puertas de cada uno de los viejos amigos de Ethan, esperando encontrar alguna pista. Incluso fui a encontrarme con su grupo de malos amigos y les rogué ayuda. Pero lo único que obtuve fueron movimientos indiferentes de sus cabezas. Todas las noches abrazaba mi teléfono y dormía en el sofá, esperando una llamada, un mensaje, cualquier cosa. Pero no llegó nada. Entonces llegó esa noche. Los fuertes golpes en la puerta, en medio de la lluvia tormentosa, me despertaron sobresaltados. Corrí a abrir la puerta y allí estaban 2 policías. Tenían los sombreros empapados, los rostros pesados y los ojos llenos de tristeza. Señora Mary, lo sentimos mucho. Su hijo fue encontrado en una casa abandonada. Ethan había tenido una sobredosis. Mi mundo se derrumbó. No recuerdo cómo caí al suelo. Solo recuerdo haber gritado, el grito destrozándose como mi corazón. En ese momento, no, mi Ethan no. No puede ser. Pero es la verdad. El funeral tuvo lugar en una tarde tranquila. Solo vinieron unas pocas personas. Llevaba un vestido negro y sostenía la oreja de mi hijo en mis manos. Mis lágrimas se habían secado, dejando solo el vacío. Ethan se había ido y yo no sabía cómo seguir viviendo. Nunca antes había creído en lo sobrenatural. Antes de que Ethan muriera, siempre pensé que las personas nacen, viven y luego mueren. Es así de simple. Pero la muerte de mi hijo cambió todo. No solo me arrebató a mi único hijo, sino que también me sumergió en una realidad que nunca había imaginado. La noche después del funeral, fui solo a la iglesia. La lluvia acababa de parar y los charcos del camino reflejaban las tenues luces de la calle. En el interior, la iglesia estaba en silencio. En el altar solo ardía la parpadeante luz de las velas. Me arrodillé ante el crucifijo, con la cabeza inclinada entre mis manos temblorosas. No rezo, gritó. ¿Por qué? Oh Dios, ¿por qué dejaste morir a Ethan? Te lo supliqué. Me he arrodillado aquí tantas noches, pidiéndote que lo salvaras, pero ¿dónde estabas? ¿Realmente existes? Las palabras surgieron de lo más profundo de mi corazón, llenas de desesperación, llenas de furia. No me importa si es pecado, si Dios realmente existe, debe responderme.
De repente, una brisa fría recorrió la iglesia y me hizo temblar. Escuché un sonido extraño, como el aullido del viento, pero profundo y más aterrador. Se sentía como si viniera no solo del exterior sino de algún lugar distante. Entonces, de repente, mi cuerpo se sintió ingrávido. Abrí los ojos y me veo a mí mismo. Todavía estoy arrodillado allí, con la cabeza inclinada y las lágrimas corriendo por mi rostro angustiado, pero también estoy flotando en el aire, mirándome a mí mismo. Una ola de pánico se apoderó de mí. Luché por liberarme, pero no había nada a que agarrarme. Me he desprendido de mi cuerpo. Quiero gritar, pero no se me escapa ningún sonido. Quiero tocar el banco de la iglesia, pero mi mano lo atraviesa, como si fuera solo un fantasma. Mi corazón late con fuerza, o al menos eso creo, pero ya no puedo sentir mi cuerpo. Entonces me di cuenta de algo aún más aterrador. Hubo un tirón invisible. Algo me estaba alejando. No me levanta, me tira hacia abajo. Luché, pero fue inútil. Un frío escalofriante recorrió mi alma, no el frío del viento nocturno, sino el frío de un lugar sin luz. Empecé a caer. No es caer en un abismo invisible, sino más bien ser arrastrado, como si una mano invisible agarrara mi alma, empujándome más profundamente, más rápido. El viento aullaba en mis oídos, pero no era una brisa refrescante. Hacía calor, estaba seco y despedía un olor acre a azufre. Quería gritar, pero sentía la garganta apretada. Y entonces, de repente, toqué el suelo. No exactamente molido, porque la superficie bajo mis pies estaba abrasadora y áspera, como si estuviera parado sobre una lámina de metal en llamas. Me tambaleé hacia atrás, pero por todas partes solo había un rojo ardiente de fuego mezclándose con la oscuridad. La atmósfera aquí es pesada, densa. No solo me dificulta respirar, sino que se filtra en mi alma, como si una fuerza invisible se estuviera infiltrando en cada rincón de mi mente, ahogándome en una desesperación inconmensurable. Entonces escuché un grito, no solo un grito, sino miles, millones de gritos que resonaban por todo el espacio, atravesando mi alma como espadas invisibles. Me tapé los oídos con las manos, pero todavía no podía bloquear ese sonido. Los gritos de dolor, de arrepentimiento, de desesperanza sin salida. Dentro de ese mar de llamas, comenzaron a emerger figuras oscuras. Ya no son humanos. Sus rostros están distorsionados, contorsionados, derretidos por el fuego y el sufrimiento. Algunos estaban encadenados a enormes rocas negras, luchando por liberarse pero sin poder escapar. Otros estaban arrodillados en el suelo abrasador, gimiendo de dolor. Por favor, perdóname, por favor, perdóname, suplicaron. Me quedé helado. No quería mirar, pero no podía quitar los ojos de esas almas. Extendieron sus manos hacia mí, como si pensaran que yo podía salvarlos, pero yo sabía que ya nadie podría salvarlos. Una voz vino detrás de mí, profunda y misteriosa. Tú también perteneces aquí. Me di la vuelta bruscamente y sentí que mi corazón se detenía. Una voz profunda y baja sonó detrás de mí, haciéndome estremecer. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, apareció otra escena a través del humo negro y brumoso frente a mí. Ese es Ethan. Mi corazón se siente destrozado. Mi hijo está sentado contra una roca roja ardiendo, con la muñeca fuertemente encadenada con gruesas cadenas negras. La piel del niño estaba pálida. Sus ojos, antes brillantes de vida, ahora estaban vacíos y apagados, como si hubiera perdido toda voluntad. El fuego crepitaba a su alrededor, proyectando una luz inquietante y espeluznante en su rostro. Ethan, grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. El chico levantó lentamente la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Por un momento, vi un destello de luz en sus ojos, pero luego su voz sonó, ronca y entrecortada. Mamá, he elegido este camino. No te culpes. Sacudí la cabeza repetidamente, las lágrimas corrían por mi rostro. No,
No es mi culpa. Debiste haberme salvado. Ethan me miró con los ojos llenos de dolor, pero antes de que pudiera acercarme, una enorme sombra surgió detrás de él. Nos pertenece. Esa voz no se parecía a ninguna voz que hubiera escuchado jamás, fría, profunda y resonante, como si viniera de un abismo sin fin. Me estremecí cuando vi su forma. Una entidad de tono negro que se alza con ojos rojos brillantes, como dos carbones encendidos. Se rió con una carcajada horrible que hizo que la sangre en mis venas se congelara. No. Corrí hacia allí, tratando de alejar a Ethan de las cadenas que lo apretaban con fuerza. Pero justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar al chico, unos brazos oscuros brotaron del suelo, envolviéndome con fuerza. No, Ethan. Grité, luchando, pero fue inútil. Ethan me miró por última vez y luego inclinó la cabeza como si aceptara su destino. Quiero gritar para salvar a mi hijo, pero la oscuridad me va consumiendo poco a poco. Llamas rojas estallan por todas partes. Entonces todo volvió a convertirse en nada. Siento como si estuviera cayendo, sin paradas, sin dirección, solo la oscuridad infinita se aprieta a mi alrededor como una bestia hambrienta devorando mi aliento. Los gritos lejanos todavía resonaban, pero parecía que ya no podía oírlos con claridad. Solo quedaba la desesperación, tan profunda que pensé que nunca escaparía. Estoy a punto de hundirme en el olvido, pero justo en ese momento apareció un rayo de luz. Al principio era solo un punto pequeño y frágil, como una vela en la tormenta. Pero justo en un instante, esa luz explotó brillantemente, atravesando la oscuridad como una espada de fuego, arrastrándome en un torbellino de calidez. Mi cuerpo se siente ingrávido, como si una mano invisible me levantara del abismo, el Fire. Las almas gritan, las aterradoras figuras de los demonios, todo se desvanece. Un sentimiento de paz me inunda, curando las heridas sangrantes de mi corazón. Por primera vez en muchos años me siento amado. La luz se hizo cada vez más brillante hasta que no pude ver nada más que blanco puro. Entonces, en medio de ese resplandor, apareció una figura. Fue Jesucristo. Viste una túnica blanca. Tiene una estatura alta y digna, pero su rostro es sorprendentemente gentil. Su cabello cae suavemente sobre sus hombros y sus ojos, esos ojos, me miran sin juzgarme, sin culparme, solo con amor ilimitado. Se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Una ola de calidez se extendió desde ese toque, como una brisa primaveral que sopla a través de mi alma estéril. Siempre he estado aquí, hija mía, su voz resonó, no solo en mis oídos, sino también en mi alma. Cada célula de mi cuerpo tembló cuando escuché esa voz. No era ruidoso ni feroz, pero poseía una fuerza que nunca antes había conocido. Me desplomé, las lágrimas corrían por mi rostro y caían al suelo brillante bajo mis pies. Dios, ¿por qué? ¿Por qué no salvas a Ethan? Lloré, cada palabra atrapada en mi garganta. Jesús guardó silencio durante mucho tiempo, como si me dejara derramar todo el sufrimiento de mi corazón. Luego respondió amablemente, le he dado la libertad de elegir, como se la he dado a todos. Pero nunca me he apartado de tu lado. Me di cuenta de que estaba acostado en una cama de hospital con cables médicos enrollados alrededor de mi brazo. Ya estoy de vuelta. La atmósfera en la sala de emergencias se volvió caótica en el momento en que me moví. Gritó una enfermera, dejando caer su portapapeles al suelo. ¿Todavía está vivo? El médico estaba a mi lado, con los ojos muy abiertos por el pánico. Miró el monitor de frecuencia cardíaca y luego volvió a mirarme a mí, incapaz de creer lo que estaba pasando. No es posible, murmuró otro médico. Murió hace horas. Lo hemos confirmado. Miré a mi alrededor y sentí mi cuerpo pesado, como si estuviera siendo abrumado por las presiones de ambos mundos. Los recuerdos del viaje sobrenatural todavía estaban grabados en mi mente. Yo estaba allí. Vi lo que venía, pero ahora estoy dando la vuelta.
Cerré los ojos y escuché esa voz, su voz. Ethan, todavía tienes una misión que cumplir. Entendí la misión de inmediato. No regresaré por un milagro al azar. No voy a volver solo para continuar con mi antigua vida. Tengo que hablar. Tengo que advertirles porque el mundo no tiene idea de lo que les espera. En ese momento, el médico seguía allí de pie, lleno de dudas. Una enfermera murmuró, ¿cómo pudo pasar esto? Los miré directamente a los ojos. Estoy muerto, dije con voz tranquila. Y he visto el futuro. Vi la confusión en sus ojos. No lo entendieron, pero yo sabía que el tiempo se estaba acabando. Después de regresar de la muerte, todavía podía sentir el calor de la mano de Dios cuando abrí los ojos en el hospital. Sin embargo, no hubo tiempo para pensar mucho porque justo cuando intentaba recomponerme, mi teléfono vibró. Ryan, el copiloto de ese vuelo, está llamando. Ethan, ¿tienes un minuto? Necesito hablar contigo sobre esto. La voz de Ryan temblaba ligeramente, pero también contenía una sensación de asombro. Cuando el avión sufrió una avería, todos los sistemas se salieron de control. Sí, pensé que este era el final. Hizo una pausa por un momento, como si todavía estuviera atormentado por ese momento. Pero en el peor momento vi un rayo de luz. Me quedé quieto. Sí, una luz extraña. No se parece a la luz del sol ni a ninguna otra fuente que haya visto. Y entonces todos los indicadores del avión se restauraron, como si nunca hubiera ocurrido ningún incidente. El motor arrancó y el sistema eléctrico volvió a la normalidad. Habíamos escapado del desastre. Respiré profundamente. Sé que es esa luz, Ryan. Eso no es una coincidencia. Creo que hemos sido salvados por la mano de Dios. Al otro lado de la línea, Ryan no respondió de inmediato. Después de unos segundos, dijo suavemente, yo también lo creo. Ryan confió en mí, aunque no tenía la misma experiencia clara que yo. Pero ante aquel extraño milagro, pusimos completamente nuestra fe en las manos del Señor. Unos días después, cuando conté mi historia, supe que no sería fácil de aceptar, pero no podía quedarme callada. Comencé a contar lo que había visto, sobre Jesús, sobre el mundo engañado, sobre mi misión. Comencé a compartir con las personas más cercanas a mí, pero las reacciones de los demás fueron encontradas. No todos me creyeron. Algunas personas se burlaron de mí, llamándome una persona delirante. Simplemente estás alucinando por la lesión. A tu cerebro le faltaba oxígeno durante la muerte clínica. Ethan, creo que necesitas ver a un psicólogo. Esas palabras hicieron que me doliera el corazón, pero no me sorprendió. La Biblia dice que la verdad no siempre es bienvenida. Pero lo que vale la pena señalar es que no todos niegan lo que digo. Aunque hay gente que se burla, todavía hay quienes escuchan en silencio. Vi sus ojos brillar con curiosidad. Un joven médico se quedó helado cuando mencioné la luz. Cuando estaba a punto de irme, ella de repente me detuvo. Señor Ethan, no sé cómo decir esto, pero hay algo en sus palabras que despierta algo en mí. La miré y ella no lo creía del todo, pero tampoco podía negar que algo se estaba moviendo dentro de ella. Sé que la verdad no puede ser enterrada para siempre. No puedo obligar a nadie a creerme, pero si solo una persona está dispuesta a escuchar, si solo una alma despierta, entonces todo vale la pena. Y sé que Dios me está guiando. Solía pensar que la esclavitud era algo del pasado, un periodo oscuro que hacía tiempo que se había desvanecido y que solo existía en los libros de historia. Pero ahora me doy cuenta de que la esclavitud nunca ha desaparecido. Lo más aterrador es que la gente ni siquiera se da cuenta de que la están sujetando. Después de mi experiencia, pasé una cantidad importante de tiempo empezando a observar todo con nuevos ojos. La esclavitud no llega de repente. Se va desplegando poco a poco, como una red invisible que se va tensando poco a poco.
Aquellos que aceptan que les implanten chips en sus manos inicialmente no sienten ninguna pérdida. Es solo un paso adelante en tecnología. Me ayuda a pagar más fácilmente. ¿Por qué rechazar algo tan conveniente? Poco a poco empezaron a ceder sus derechos. Perdieron el derecho a decidir cómo utilizar su dinero. Perdieron su privacidad. Perdieron su libertad. Entonces recordé la escena en el supermercado. Un anciano intentaba pagar en efectivo. La cajera negó con la cabeza. Ya no aceptamos efectivo, señor. Estaba enojado. No soy un esclavo. Tengo derecho a utilizar mi propio dinero. Pero nadie lo defendió. La gente que lo rodeaba lo miraba con ojos fríos, como si fuera un excéntrico que se negaba a adaptarse a los tiempos. El guardia de seguridad lo sacó a rastras en medio de los susurros de la multitud. ¡Qué terco! Puede hacer que todo sea más fácil si está dispuesto a adaptarse. Me estremecí. ¿No ven que se están perdiendo? Empecé a comprender que así es como las fuerzas oscuras controlan el mundo. No recurren a la violencia de inmediato. En cambio, le dan a la gente una opción, un camino más fácil. Crean comodidades, sistemas que hacen la vida más cómoda, pero al mismo tiempo privan a las personas de la capacidad de elegir libremente. Recuerdo las palabras que me dijo Jesús: los seres humanos están siendo engañados. He visto ese engaño y ahora debo exponerlo. Sé que mi misión es clara. Tengo que advertir a todos. Tengo que decirles la verdad. El destino de este mundo depende de las elecciones de cada individuo. Estamos viviendo el tiempo final de la prueba. Nadie está obligado a actuar de inmediato. No hay ningún arma apuntando a sus cabezas.